Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro estudio. Vamos a estar en el libro de Juan. Continuamos con el estudio de Juan, el capítulo 14. La semana pasada tuvimos invitados, fue una bendición tener por acá a Iber de Semilla de Mostaza, México, y se llevó un buen recuerdo. Hace, ¿qué? El día de ayer o antier publicó, estaba haciendo tacos de machaca, entonces se llevó algo provechoso también de acá. Entonces vamos a estar completando el capítulo 14 y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el 31. ¿Ok? Entonces vamos a leer todo de corridito del versículo 15 al 31, luego oramos y con la ayuda del Señor vamos a estar sacando provecho de este pasaje el día de hoy. El título para el día de hoy es No te he dejado solo. Ese es el título. No te he dejado solo. Y comienza en el versículo 15, dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vamos de aquí. Padre, te damos gracias esta mañana, y te pedimos tu dirección. Te pedimos que nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo, que abras nuestro corazón, nuestros ojos, para poder ver tu gloria. Señor, mientras tú nos explicas, mientras tú abres, Señor, nuestro corazón para escuchar tu palabra, te pedimos que tú quites de nosotros cualquier obstáculo, cualquier ansiedad, Señor, cualquier estorbo. Todo lo ponemos en tus manos. Queremos estar atentos a tu palabra. Queremos tener un corazón dispuesto, Señor, para lo que tú quieras hablarnos. Sobre todo, Señor, queremos entender cómo podemos ser obedientes a lo que tú nos has dejado escrito. Queremos obedecerte, queremos aprender a amarte. Queremos, Señor, ser moldeados como siervos, como hijos tuyos. Y te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tu palabra tiene poder, que es viva y eficaz. Y sabemos que a través de ella, Señor, tú nos moldeas y nos transformas por medio de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias. Amén. La semana pasada estuvimos viendo con Ibert cómo el Señor Jesús está tratando de consolar a sus discípulos porque sabe bien que está pasando las últimas horas en esta tierra. Y Jesús ya no está predicando a las multitudes. Jesús se ha apartado de la mayoría de la gente, del público, y se está enfocando en sus discípulos. Y sabemos que estas escenas se dan
en ese lugar donde Jesús está reunido para tener una cena especial, esa cena que Jesús anhelaba. Y no perdemos la secuencia desde el capítulo 13. Seguimos en la misma escena, Jesús reunidos, estaban en la mesa. Jesús dio una muestra de la humildad, de la humillación que el Hijo del Hombre sufriría en la cruz, pero también el ejemplo que los discípulos deberían de replicar, de servirse unos a otros. Y vimos en el capítulo 13 cómo el Señor Jesús, antes de la cena, cuando ya estaba a la mesa, se levanta, se ciñe como un siervo y lava los pies a los discípulos. Sabemos también que en esa escena Jesús les ha mostrado su amor y dice que como los había amado desde el principio, así los amó hasta el final, y mostró que ese amor era para todos, aún para el traidor que estaba entre ellos, que era Judas. Y dice que el Señor lava sus pies también. Pero también en esa cena, sabemos en el capítulo 13, nos dice del versículo 21 en adelante, que el Señor anuncia que alguien de entre ellos lo va a traicionar. Y no solamente eso, sino que le dice a Pedro que él mismo va a negarlo 3 veces. De tal manera que el Señor Jesús está pasando esas últimas horas y había sentimientos encontrados, porque estaba gozoso, sabía que la voluntad del Padre estaba próxima a cumplirse, que su glorificación estaba cerca, pero sabía también que iba a ser un tiempo de prueba, y sabía también que sus discípulos iban a quedar sin él físicamente en este mundo. Y por eso el capítulo 14 inicia con esas palabras: no se turbe su corazón, tengan paz, tengan fe, crean en Dios, crean en mí. Y Jesús se muestra, y vimos la semana pasada, como el único camino, como la única verdad y como la única vida. Jesús establece el camino por el cual ellos pueden ir al Padre, y es Él mismo. Y está Jesús hablando de lo que Él va a hacer cuando sea glorificado, y les dice a los discípulos que ellos van a hacer cosas mayores. En el capítulo 14, después de que Jesús les dice que cuando ven a Cristo están viendo al Padre, que cuando conocen a Jesús conocen al Padre, el Señor en el verso 10 les dice: ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Y luego dice el verso 12: de cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, Iber nos explicaba que eso no significaba necesariamente que todos los discípulos iban a salir resucitando más muertos que Jesús, o alimentando a 20,000 personas en lugar de a 5,000. Hablábamos básicamente del milagro a través del Evangelio, a través de la predicación de las buenas nuevas, de la proclamación de la cruz, y cómo el Señor les estaba anticipando lo que vendría después a partir del día de Pentecostés. Y sabemos que en ese día miles se convirtieron por la predicación de Pedro, y a partir de entonces los discípulos comenzaron a hablar de las buenas nuevas, y el Señor, cambiando corazones, añadía a la gente a la iglesia. Ahora piensen esto: los discípulos más o menos entienden que Jesús va a morir, que les está hablando de su muerte, les está hablando que se va a ir, que ellos no lo pueden seguir, y aparte el Señor les deja este encargo, les dice: y ustedes van a hacer cosas más grandes. Entonces no solamente estaba en la mente de los discípulos el que Jesús se iba, sino cómo nosotros sin Jesús, cómo vamos a hacer esas cosas más grandes. Y Jesús les enseña que es por medio de la oración. En el verso 13 les dice que lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo va a hacer, y en eso va a ser glorificado también, dice el Padre, en el Hijo. Y termina el verso 14: si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Una promesa: ustedes pidan y yo voy a estar allí para ayudarlos. Pero a partir del versículo 15 el tema cambia, aunque es el mismo gran tema, Jesús despidiéndose, que va a continuar todavía por algunos capítulos, pero Jesús ahora les va a enseñar que no van a estar solos. Dice el verso 15: si me aman, guarden mis mandamientos. Y nos vamos a detener aquí porque es bien importante esta frase.
De hecho, en estos versículos que vamos a ver, aparece 3 veces en sentido positivo, diciendo: si me amas, guarda mis mandamientos, o el que me ama, guarda mis mandamientos, y una vez en sentido negativo: el que no me ama, no va a guardar mis mandamientos. Y quiero que no pierdas de vista, mientras vemos este pasaje, algo importante. Nuestra relación con Dios, o nuestro conocimiento con Dios, se profundiza en la obediencia, y eso es algo que Jesús quiere dejar claro a los discípulos. Y yo creo que es muy pertinente, es muy importante para nosotros que entendamos esto hoy en día, porque hoy en día dentro de la misma iglesia vas a encontrar enseñanzas que te dicen que si estás en la gracia, no importa cómo vivas, no importa si tú vives en pecado, si tú estás en la gracia, tú estás bien. Y no quiero que pienses que nos vamos a ir a las obras, pero sí quiero que entendamos el concepto de que la obediencia por el amor da gloria a Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, no solamente somos sabios según las palabras de Jesús. Dijo que el que escucha su palabra y la pone por obra, ¿qué es? Un hombre sabio. Dice que el que escucha su palabra y no la pone por obra, ese es un necio. No solamente en virtud de la sabiduría que hay allí, sino que nos va a enseñar en estos pasajes Juan, que nuestra relación con Cristo se profundiza cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Y aquí comienza Juan diciendo precisamente eso. Quiero que veas allí, porque creo que está bastante explícito: si me amas, guardan mis mandamientos. Ahora, según los eruditos, esto en realidad, la forma en que está escrito es futuro. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardarán mis mandamientos. Ahora, de allí te pido que te brinques y lo vayas subrayando si quieres. Vete al versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Te fijas? La misma palabra. Si brincas allí al verso 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y por último, negativamente, el verso 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. De tal manera que vemos en cuatro ocasiones en este pasaje Jesús enfatizando el mismo tema. Creo que es importante, ¿verdad? Hemos aprendido en el estudio inductivo que si alguna frase se repite constantemente es que es importante. Ahora, toda la palabra de Dios es importante, pero que 4 veces te lo diga en ese pasaje, quiere decir que es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros debemos entender que básicamente hay una relación estrecha entre el amor a Jesús, el amor a Cristo y la obediencia. No podemos decir que amamos a Jesús mientras lo desobedecemos abiertamente. Tiene mucha lógica, ¿no? Es decir, si tú dices que amas a esta persona, entonces vas a considerar importante lo que esta persona te diga. Y Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, sabiendo que él él iba a la cruz, iba a morir, iba a resucitar, iba a ser ascendido. Jesús les está diciendo: es importante, si tú me amas, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, van a considerar aquello que les he dicho, aquello que ustedes saben que les he enseñado. Y sabes, esta idea Juan la tiene muy en mente. No solamente la deja aquí en el Evangelio. Si tú vas a Primera de Juan, al capítulo 5, es la misma idea que Juan está transmitiendo. La obediencia basada en el amor es algo que Juan enfatiza. Y dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, verso 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, yo quiero hacer esta distinción. No estamos diciendo que vamos a
a volver a las obras o que vamos a ir a guardar la ley. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, una vez que nosotros estamos junto con Jesús, que tenemos comunión con Dios, que por la fe somos puestos en una relación correcta con Dios, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos nacido de nuevo, nuestro corazón dice que sufre una transformación. Y esto es algo que Jeremías, y estudiamos también en el estudio inductivo acerca de Jeremías había anunciado un nuevo pacto. Jeremías 31, si tú lo ves allí en tu Biblia, te vas a dar cuenta que habla de un cambio en el corazón. Algo que el Señor iba a hacer, algo que solamente Dios puede hacer aún el día de hoy, y que tiene que ver con cambiar el corazón. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y vamos a dejarlo hasta allí. Básicamente lo que estaba diciendo es que cuando el Señor llevara a cabo este pacto, iba a cambiar el corazón para que pudieran obedecer a su palabra, obedecer sus mandamientos. Ahora, Jesús, cuando menciona aquí: si me amas, guardas mis mandamientos, están en plural. Ahora piensa en esto. No se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo a toda la enseñanza en general que Jesús había dado. Ahora, si queremos resumir esto, Jesús mismo dijo que básicamente había 2 mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y dice que eso encerraba todos los mandamientos, toda la ley y los profetas. De hecho, si tú das un poquito hacia atrás, al capítulo 13 de Juan, cuando Jesús está anunciando la traición y cómo va a ser entregado, allí mismo dice en el versículo 31: Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco, me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Mira el verso 34: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Jesús le está diciendo ¿un qué? Mandamiento. Un mandamiento nuevo les estoy dando. Jesús no dijo una nueva sugerencia les estoy dando. Si quieren, pueden amarse unos a otros. Jesús dijo no, un mandamiento: ámense los unos a los otros. Y Jesús aquí lo que está diciendo cuando comienza en el versículo 15 es: si me amas, guarda mis mandamientos. Y la pregunta para nosotros es esa: si nosotros entendemos la importancia de la obediencia a la palabra de Jesús en nuestra vida. Jesús nos dice que somos salvos por fe, por la gracia, sí. Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, para que no haya jactancia. Pero lo que dice también es que en Efesios, en el capítulo 2, más adelante dice en el verso 10, si mal no recuerdo, que fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos toma pecadores como somos por medio de la fe en Jesús, nos coloca en una posición correcta delante de Dios, nos reconcilia con Él, nos limpia de pecado, cambia nuestro corazón para que ahora sí nosotros seamos obedientes a su palabra. Y vuelvo a insistir en esto porque el día de hoy hay personas que enseñan que no importa tu pecado. Tu espíritu ha sido purificado, no importa lo que haga tu carne. Y eso no es bíblico.
La Biblia nos dice claramente que nuestra fe debe ser congruente con nuestra obediencia, que nuestro amor que profesamos al Señor tiene que ser consistente con la obediencia que manifestamos a Él. Nuestra adoración no solamente debe ser venir y cantar acá el domingo, o a lo mejor en tu casa dices, no más el domingo, yo también canto en mi casa, qué bueno, pero eso no es todo lo que el Señor está esperando en nosotros. Está esperando obediencia también en lo que hacemos todos los días. Ahora la pregunta es, ¿podemos obedecer todos los mandamientos de Dios? Bueno, Juan dice que no son gravosos. El asunto es que como seres humanos no podemos hacerlo. Como hombres con una naturaleza caída por causa del pecado no lo podemos hacer. Precisamente eso es lo que Jesús tiene en mente. Dice el verso 16, yo voy a rogar al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y esta es la promesa que el Señor Jesús está haciendo. Está diciendo cómo es que Él nos va a capacitar para que nosotros podamos ser obedientes a Él. ¿Sabes? Quizá te acuerdas, hay un pasaje en Lucas 6:46, cuando Jesús hace una pregunta: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que te pido? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que te pido? Si no haces lo que yo les digo. Y esa es una buena pregunta. ¿Cómo podemos decir nosotros que tenemos un Señor si no le obedecemos? ¿Cómo podemos nosotros decir que tenemos a Cristo como nuestro Señor y nosotros somos sus siervos desobedientes? Porque no podemos decir que somos sus siervos si no le estamos obedeciendo. Los siervos no tenían opción. Un esclavo no tenía opción. Él obedece porque obedece. ¿Cómo es que nosotros podemos decir o llamar a Jesús Señor si no le obedecemos? Y aquí lo que está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a rogar al Padre y les va a dar otro consolador. Ahora, la palabra consolador quizá tú ya la conozcas porque es famosa, muchas veces lo mencionamos, ¿no? Paracletos. Paracletos, en realidad los eruditos no hallan una palabra para traducirlo. Nosotros tenemos aquí esa traducción de consolador. Y no sé qué te imaginas consolador. A lo mejor cuando estás triste, alguien que te está dando palmadas en el hombro, no, ya, es un consolador. O a lo mejor, ¿sabes qué? No te agüites, hombre, échale ganas, tú sigue adelante. No sé qué figura se te venga a la mente, pero en realidad la palabra implica mucho más. De hecho, la palabra en el contexto era un asistente legal. Si tú ibas a resolver un asunto, esta persona estaba allí para guiarte, para dirigirte, para instruirte en esos asuntos para que tomaras la mejor decisión. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes, porque primero, fíjate, dice Jesús que Él va a rogar al Padre. Es Jesús quien está pidiéndole al Padre. Número 2, dice que les va a dar otro, y esa palabra es interesante, porque en el griego hay dos formas de decir otro. Una palabra era alos, que significaba otro de la misma clase, y la otra era heteros, que era otro de diferente clase. Lo que está diciendo Jesús aquí es que Él va a rogar al Padre y el Padre va a enviar a otro de la misma clase, de la misma naturaleza. Y esto es interesante porque entonces el Paracletos, el Espíritu Santo, no es el primer Paracletos. ¿Estamos de acuerdo? Va a mandar a otro de la misma naturaleza. Entonces, ¿quién es el otro? Jesús. Jesús era el Paracletos que estaba con ellos. Jesús era el que los estaba instruyendo, el que los animaba, el que los guiaba, el que los dirigía. Pero Jesús se iba a ir. Y Jesús lo que está diciendo, yo voy a rogar al Padre y el Padre va a traer otro para que quede con ustedes. De hecho, esa misma palabra la usa Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, cuando dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado es Paracletos, es la misma palabra. Y ese era el contexto más común, un contexto legal. Ahora piensa en esto, tenemos ahorita, Jesús se fue, pero no quedamos solos. Jesús estaba pensando en sus discípulos, pero también pensando en nosotros que íbamos a venir después.
Y Jesús le dijo, yo me voy a ir, pero yo voy a rogar y el Padre les va a enviar otro igual que yo, de la misma clase, de la misma naturaleza, para que esté con ustedes. Pero ahora Juan también dice, si has cometido pecado, tú acércate, pídele perdón a Dios, y tienes a Jesucristo, el Paracletos, que está en el cielo y que intercede por ti. Tenemos uno aquí y otro allá. Tenemos a Cristo que intercede por nosotros en el cielo, que está a la diestra del Padre, y tenemos a este Paracletos, a este otro asesor legal, a otro consolador que el Señor dejó para que nos guíe en esta tierra. ¿Sí me explico? Entonces Jesús le dice, no se van a quedar solos, van a tener a alguien a su lado. Y por eso allí dice en el verso 16, para que esté con ustedes siempre. Para que esté siempre con ustedes. Allí va a estar a su lado. No están solos. Ahora, ¿sabes? Juan ha hablado del Espíritu Santo esporádicamente. Ha hablado en el nuevo nacimiento, cuando habla en capítulo 3 con Nicodemo, de cómo es el Espíritu Santo el que hace esta operación para nacer de nuevo. Y dice que el Espíritu Santo es como ¿qué? Como el viento, dice, no sabes de dónde viene ni a dónde vas, nomás te mueve la greña, no, tú sabes que anda por aquí, pero no sabes exactamente de dónde viene ni a dónde va. Así es, dice el que nació del Espíritu. Ahora, en estos pasajes Jesús se toma tiempo para explicarnos en varios versículos la obra del Espíritu Santo. Y quiero que apuntes allí nada más, lo estamos viendo en el capítulo 14 del 15 al 17, está hablando como el ayudador, como el consolador. En el 14, 25 a 26, ahorita lo vamos a ver como maestro o aquel que nos va a recordar las palabras de Jesús. En Juan 15, 26 nos va a mostrar el trabajo que hace el Espíritu Santo como testigo. En Juan 16, del 4 al 11, va a mostrar al Espíritu Santo como fiscal, su ministerio al mundo, cómo lo va a hacer. Y en el capítulo 16, pero del verso 12 al 15, como aquel que trae la revelación. Lo vamos a ver como un revelador, aquel que nos trae la revelación. Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo, Jesús lo está presentando primero como aquel que iba a reemplazarlo cuando él ya no iba a estar en la tierra. No iban a quedar solo los discípulos, iba a venir este otro consolador. Pero no solamente eso, los iba a ayudar, los iba a enseñar, les iba a recordar las palabras que Jesús había hablado, iba a dar testimonio de Jesús y también va a convencer al mundo de pecado. Y eso lo vamos a ver después. Simplemente para que en tu casa veas y entiendas un poquito de la obra del Espíritu Santo. En el caso de nosotros como creyentes, somos beneficiados de esto también, porque dice aquí el versículo 17 que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, está diciendo que la gente en general no puede percibirlo. De hecho, su ministerio dice que es convencer a la gente, convencer al mundo de pecado, de juicio. Pero para el hombre natural no puede percibir el Espíritu Santo. Pero ustedes, le dice Jesús a los discípulos, ustedes sí le conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y esto es una bendición para nosotros, hermanos, el día de hoy. Jesús sabía que nosotros éramos incapaces de vivir una vida que agradara a Dios. Nosotros somos incapaces de mantenernos en obediencia por nosotros mismos. Pero lo que estaba diciendo Jesús es que ahora este nuevo consolador no solamente iba a estar con los discípulos, no solamente iba a estar con nosotros los creyentes, sino que ahora iba a estar en nosotros, es decir, dentro de nosotros. Y eso es precisamente el contraste que está haciendo Jesús. Sabes, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba presente. Tú ves el libro de Génesis y en los primeros versículos dice que el Espíritu Santo estaba sobre la tierra. Estaba desordenada, estaba caótica. Si vas a Génesis capítulo 1. Pero dice allí en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabes? El Espíritu Santo ya estaba presente. No es una invención del Nuevo Testamento, de Pablo, de Juan. No, ya estaba, siempre ha estado presente. Ahora, si tú te das cuenta en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a una persona para un propósito particular, fuera para ser rey, fuera para rescatar al pueblo de Israel, para hacer alguna hazaña, dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre la persona y esa persona hacía esas hazañas, cumplía esos propósitos y listo, la persona volvía a ser una persona ordinaria. Pero cuando el Espíritu Santo estaba sobre la persona, esa persona era capaz de hacer hazañas impensables para ellos mismos. Y encontré muchos ejemplos, pero particularmente me gusta en el libro de Jueces, porque esa es la historia. La historia del pueblo que se olvida de Dios, la historia de un pueblo desobediente, necio, y a pesar de eso Dios tomaba hombres, ponía su espíritu en ellos, y estos hombres los levantaban como el caudillo, como el libertador. Y si tú vas en Jueces 3:10, Jueces 3:10 habla de Otoniel. Y en este pasaje en particular está hablando de cómo el Señor pone su espíritu en él. Dice allí, Jueces 3:10, dice: y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ok, ahí está Otoniel, un hombre ordinario, viene el Espíritu Santo sobre él, lo levanta como caudillo, pelea contra los enemigos de Israel, los derrota y viene la paz. Sabemos que ese es un ciclo que hay en el libro de Jueces. Se vuelven a olvidar, los enemigos vuelven a ganar ventaja y el Señor en su misericordia, en su paciencia, levanta a otro hombre. Y tenemos otro ejemplo en Jueces 6, verso 34. Y este hombre era Gedeón, un hombre que estaba escondido, pues ahí desgranando la cosecha para que no se la robaran, estaba oculto. Y dice, pues no me mandes a mí, Señor, porque yo soy el menor, aquí la cosa está fea. Pero en este pasaje, en el verso 34, dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Nada más te explico el contexto. El Señor lo llama para que libere al pueblo de los madianitas, y él se levanta, un hombre ahora sí X, y viene el Espíritu Santo sobre él. ¿Y qué pasa? A su voz dice que empieza el pueblo a reunirse a él. ¿Para qué? Para hacer un ejército. Un hombre común con una unción, con un poder extraordinario que venía de parte de Dios. Si apuntas allí Jueces 11:29, Jueces 14:19, como ejemplo los puedes leer en tu casa. Menciona a Jefté, menciona a Sansón. Sansón también el Espíritu Santo venía sobre él, y entonces él hacía proezas. Ahora, el punto que quiero ilustrar con esto es que el Espíritu Santo ya hacía esto desde el Antiguo Testamento. Venía y empoderaba a la gente para hacer la obra de Dios. La diferencia el día de hoy es que dice que todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, y esa es la promesa que Jesús le está haciendo a los discípulos: cuando ustedes crean en mí, cuando ustedes me reciben a mí, el Espíritu Santo viene con ustedes y va a estar en ustedes, dentro de ustedes. Nosotros ahora nos convertimos en la morada, en el templo del Señor. Ya no es una venida ocasional, ya no es solamente por un tiempo limitado, ahora es para siempre, continuamente. Y quiero que pienses eso. No estás siguiendo a Jesús en tus propias capacidades. Lo hacemos porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo, para vivir esa vida que agrada a Dios. Por eso aquí Jesús les dice: yo me voy a ir, pero si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, yo voy a rogar al Padre, Él les va a dar otro consolador de la misma naturaleza, que esté con ustedes siempre.
Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede ver, no lo puede conocer, pero ustedes sí le conocen porque está con ustedes y va a estar dentro de ustedes. ¿No te da gusto? Tú te vas a dormir y sabes que la presencia de Dios está 24/7 dentro de ti. Ahora no estamos solos, nuestra naturaleza ha sido transformada y ahora tenemos comunión con Dios 24 horas. Por eso es importante que entendamos. ¿Es bueno venir los domingos a este lugar, reunirnos y adorar juntos? Sí, es bueno. La Biblia dice que no lo dejemos de hacer, que tenemos que congregarnos, pero no venimos aquí para encontrarnos con Dios. Dios está dentro de nosotros. Dios ha puesto su Espíritu Santo para que en cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedas tener comunión con Dios, para que no tengas que ir al templo como lo hacían en el pasado a ver la presencia de Dios. No, Dios mora en nosotros, su presencia está aquí, es su Espíritu Santo. Ahora, Jesús cambia la figura en el verso 18 y Jesús dice en el verso 18: no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ok, Jesús le está diciendo otra vez, está reiterando esto: no están desamparados, no los voy a dejar huérfanos, no se van a quedar indefensos, no se van a quedar solos. E inclusive allí lo que dice Jesús, si tú te fijas, todavía un poco, dice el verso 19, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y allí esa frase es un poco misteriosa. Es decir, los estudiosos dicen, bueno, ¿a qué se refiere Jesús? Jesús les dice, me voy a ir por un poquito de tiempo, el mundo no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver. Y algunos dicen, bueno, se refiere al Pentecostés. En la venida del Espíritu Santo ellos volvieron a ver a Jesús y entonces el resto del mundo no lo vio, pero ellos sí lo vieron. Aunque aplica porque estamos hablando del Espíritu Santo, algunos piensan que no se refiere específicamente a eso. Otros dicen se refiere a la segunda venida, pero en la segunda venida dice que todo ojo le verá. Entonces pues tampoco checan mucho el pasaje. Lo que dicen varios, y coinciden en esto, es que se refiere a que Jesús, antes de irse definitivamente, regresaría para darles confianza de lo que les había dicho. ¿Cómo? Si ustedes recuerdan, cuando Jesús es sepultado, antes de ascender, ¿qué es lo que hace? Se aparece a los discípulos, no se aparece a todo el mundo, se aparece a los discípulos. Y antes de irse dice que pasa 40 días, pasa explicándoles, pasa hablándoles acerca del reino. Jesús lo que hizo fue, antes de irse, regresó para que lo hubieran resucitado y que ellos pudieran tener confianza de lo que les estaba diciendo. Y aquí por eso les dice, por un poco el mundo no me verá más. Jesús fue sepultado. Le dice, pero ustedes sí me van a ver. Ustedes van a ver que yo regreso, a pesar de que fui crucificado, a pesar de que fui sepultado, ustedes me van a ver vivo y voy a hablar con ustedes. Y van a ver, dice allí en el versículo 19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Jesús con eso? Jesús les había dicho que iba a resucitar, ¿se acuerdan? Dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y dice que los discípulos no entendieron al principio, pero después se acordaron y entendieron que estaba hablando de sí mismo. Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera sepultado y que resucitara. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, entonces ellos pudieron entender y entonces pudieron tener la certeza de que ellos iban a vivir también. Imagínate esto, Jesús les dice, no se preocupen, voy a resucitarlos, yo voy a resucitar y ustedes también van a resucitar. Y de repente se muere y Jesús se va sin avisar. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? ¿Cómo podemos creer eso? Jesús entiende nuestra naturaleza y Jesús, antes de irse,
aparece a sus discípulos y les dice: ustedes ven que yo vivo, ustedes también van a vivir. Ustedes ven que yo resucité, ustedes también van a resucitar. La esperanza que tienen es cierta, y lo pudieron corroborar. Sus ojos lo vieron, y después ellos daban testimonio y decían: no, lo tocamos con nuestras manos, lo vimos con nuestros ojos. Jesús dijo la neta, Él resucitó, y nosotros podemos confiar en que nosotros también vamos a resucitar. Ahora dice el verso 20: en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Y Jesús lo que les había dicho, y lo leíamos ahorita en el capítulo 13, es: crean por las obras que hace el Padre. Lo que yo estoy haciendo es lo que el Padre me pide. Si no me creen a mí, crean a las obras que estoy haciendo. Jesús le había dicho: yo voy a resucitar. A lo mejor dudaron, pero cuando ya lo vieron resucitado, le dice: hey, crean a las obras. Van a ver que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y ustedes pueden tener esa confianza. Es cierto lo que estoy hablando. Jesús les estaba animando: no los voy a dejar huérfanos, no me voy a ir sin despedirme, no me voy a ir sin que ustedes vean que yo estoy vivo y que ustedes tienen la misma esperanza de vida en mí. Ahora, siguiendo adelante, dice en el verso, bueno, antes de entrar al verso 21, es importante que veamos esto. Nuevamente, Jesús lo que estaba haciendo básicamente es, les estaba dando la seguridad antes de despedirse. Es decir, Jesús ya se había despedido. Si tú te acuerdas, en el capítulo 14, el verso 2, lo que les dice es: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a ir, voy a prepararles un lugar. Dice: en la casa de mi Padre hay muchos lugares, hay muchas habitaciones. Yo me voy a ir a prepararles lugar. Y los discípulos, cuando Jesús les dice que se va, entonces se ponen nerviosos, y Jesús entonces comienza a explicar todo esto que estamos viendo. Y Jesús les dice: bueno, me voy a ir, pero les voy a mandar a alguien más, alguien que es como yo, es de la misma calidad, de la misma naturaleza, para que esté con ustedes. Pero antes de irme voy a regresar para darles seguridad de que van a vivir como yo vivo, y de que entonces, una vez que suba, voy a regresar para llevarlos ahora sí a donde habito, donde está mi Padre. ¿Sí me explico? Jesús les está animando: sí me voy a ir, pero voy a regresar rápido, y luego me voy a ir, pero les voy a dejar a alguien mientras que esté con ustedes. Y no solamente va a estar con ustedes, va a estar en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Y está animándolos entonces para que entiendan que no están solos. Ahora, no solamente eso, no solamente no están solos, sino que el Dios está en nosotros. Y es el Dios trino, aquel donde el Hijo le pide al Padre, y el Padre envía al Espíritu Santo. Se fijan, la Trinidad completa está trabajando en armonía para que tú y yo, como los discípulos, podamos tener paz, podamos estar ciertos de que no estamos solos, de que lo que el Señor nos ha dejado como tarea de obedecerle, de compartir con otros la obra que Jesús ha hecho, no la vamos a hacer en nuestras capacidades, sino que el Dios Trino, el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, están actuando, están trabajando en armonía para que nosotros podamos hacerlo. Ahora, el 21 al 24 dice: habiendo dicho Jesús esto, me equivoqué, 24. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuevamente regresa Jesús para mostrar la importancia de la obediencia, pero ahora la va a mostrar en otra faceta. Y lo que va a decir Jesús es que cuando nosotros somos obedientes, podemos experimentar más en nuestra relación con Dios. Es decir,
suena raro si Jesús te dice, el que guarda mis mandamientos, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Suena a una condición, ¿estás de acuerdo? Suena a que si tú amas a Jesús y le obedeces, entonces el Padre te va a amar. Pero no es eso lo que quiere decir. De hecho, la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios amó al mundo de tal forma que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Pero lo que está diciendo aquí es que cuando nosotros amamos a Jesús de una forma obediente, cuando nosotros manifestamos ese amor en obediencia, entonces tenemos esa vivencia del amor de Dios en nosotros, se vuelve más real. Piensa en esto, Jesús como hijo experimentó sufrimiento en este mundo, pero una característica de Jesús distintiva es que siempre fue ¿qué? Al Padre, obediente. Siempre fue obediente al Padre. Y Jesús siempre decía, nada hago por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice que haga. Las palabras que yo digo no son mías, son del Padre que me envió. Jesús siempre manifestó esa obediencia, y en esa obediencia Jesús decía, ahora sí, Padre, glorifica al Hijo, porque el Hijo te ha glorificado. Jesús a través de su obediencia glorificó al Padre. Cuando nosotros somos obedientes como Jesús, nosotros entonces también experimentamos nuestra relación más profundamente con el Padre y con el Hijo. ¿Sí me explico? Papás, ustedes saben, si tienes hijos, tú los amas. Y los amas siempre. Pero ¿cómo experimentan más gozo esa relación? Me refiero a los dos, padre e hijo. ¿Cuando tus hijos son obedientes o cuando los andas correteando con la chancla? Mamá, ¿cuándo? Cuando dices, qué bendición poder tirarle chanclazo a este chamaco desobediente, ¿no? ¿Cómo disfrutamos esos momentos juntos? O cuando tu hijo hizo la tarea, lava los trastes, se sientan en la mesa y están platicando juntos y tú estás, ¿qué hijo tengo? ¿No? Dices, ay Señor, gracias. Ahora, Dios tiene más paciencia que los papás, eso es un hecho. Pero la idea básicamente es que cuando somos obedientes, podemos disfrutar, podemos profundizar esa relación que tenemos con el Padre y con el Hijo. Y de hecho lo pinta como un privilegio, bueno, como varios privilegios de la obediencia. Si te fijas allí, nos dice que por la obediencia, en el verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y yo qué? Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te fijas? Ahora, Jesús ya se manifestó a nosotros cuando recibimos a Jesús. Pero dime si hasta el día de hoy no sigues aprendiendo más de Jesús, no sigues conociéndole mejor. Y en la medida que eres obediente, vas a conocerle más. Y en Romanos 12, Pablo dice que debemos presentarnos como un sacrificio, que debemos de renovar nuestra mente, que debemos de atender la voluntad de Dios para que entonces podamos ver que es buena, que es agradable y que es perfecta. Sí, la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar. Nunca la hago, pero seguro que es lo mejor. ¿Cómo puedes hablar de que es lo mejor la voluntad de Dios si nunca la haces? Pero cuando tú vives en la voluntad de Dios, tú puedes decir, ¿sabes qué? La verdad es que esto es lo mejor. Lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios. Lo mejor que podemos hacer es agradar siempre al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro amor, nuestra relación con el Padre profundiza, experimentamos el amor del Padre, experimentamos el amor del Hijo y conocemos más a Jesús. Cuando yo soy obediente como Jesús, cuando yo vivo en sujeción como Jesús, conozco más de lo que vivió Jesús, conozco más de lo que Jesús experimentó en este mundo siendo obediente y de su carácter. Esos son los privilegios de la obediencia. El amor del Padre, el amor del Hijo y la manifestación del Hijo, la manifestación de Jesús en nosotros. Ahora, quiero que pienses esto. Si tú ves el capítulo 14, el verso 2,
O sea, 1 y 2 básicamente comienzan con la despedida de Jesús. No se turbe su corazón, me voy a ir y les voy a preparar morada. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a ir para prepararles una casa. Pero aquí dice el verso 22, le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ellos tenían la idea de que Jesús iba a regresar, pero sabían que iba a ser pública, que iba a ser visible para todos. Dice, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Vas a venir, pero ¿cómo es que el mundo no te va a ver a ti? Y entonces Jesús le dice allí en el versículo 23, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué? Morada con él. Jesús el capítulo 14 lo comienza diciendo, yo me voy a la casa de mi Padre, voy a prepararles morada para que estén conmigo, pero antes de que ustedes vayan a ocupar esa morada, yo voy a venir a ustedes y voy a hacer morada con ustedes. Jesús estaba diciendo, antes de que ustedes puedan reunirse conmigo allá en el cielo, mi Padre y yo vamos a venir a ustedes, a cada uno de ustedes, y vamos a hacer morada en ustedes. Lo que decíamos ahorita, no solamente el Espíritu Santo, ¿no? Hablamos de la plenitud de Dios, la plenitud de Dios en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros ahora somos ese templo. Vamos a 1 Corintios 3:16, por favor. Mira lo que dice allí. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora, vete allí mismo al capítulo 6, pero al verso 19. Dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? ¿Y por qué dice eso? Si ves el versículo anterior, huyan de la fornicación. ¿Sí? Ahora, allí mismo, en segunda de Corintios ahora, capítulo 6, en el verso 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios nos ha convertido, cuando creemos en Jesús, nos ha convertido en su templo. Y Dios, antes de que nosotros vayamos a su morada, Dios viene y hace morada en nosotros. Y encontré unas frases, dice, una definición de salvación, dice, salvación significa que vamos al cielo, pero sumisión significa que el cielo viene a nosotros. De eso está hablando, cuando nosotros somos obedientes al Señor. De hecho, Carlos Spurgeon dijo, una fe pequeña lleva tu alma al cielo, pero una gran fe trae el cielo a tu alma. Antes de que nosotros vayamos a vivir nuestra eternidad con el Señor Jesús quiere venir y vivir el resto de nuestra vida aquí en nosotros, para que nosotros la vivamos de una manera diferente, empoderados por su Espíritu Santo, para que nosotros podamos dar testimonio amándonos unos a otros, para que nosotros amemos al Señor. El Espíritu Santo nos da la capacidad de hacerlo. No es nuestra voluntad, no es nuestro intelecto, no es una práctica que tenemos que ir perfeccionando, es el Espíritu Santo viviendo, morando en cada uno de nosotros. No estamos solos. Y piensen esto, muchas veces enfatizamos, o más bien siempre enfatizamos la gracia. Ustedes saben, si has estado viniendo aquí por tiempo atrás, sabes que enfatizamos mucho la gracia, porque la gracia
nos muestra la grandeza del Dios que tenemos, tan paciente para con nosotros, y nos ubica. Todos en la gracia somos pecadores, ninguno merecemos nada, pero a veces confundimos la gracia con libertad para hacer lo que querramos, y no es eso la gracia. Hay un dicho que dicen que si la gracia si la gracia no te puedes transformar, tampoco te puede salvar. Si la gracia de Dios no te transforma, entonces tampoco te salva. La gracia es para que nosotros recibamos ese regalo no merecido que tenemos de parte de Dios, pero para que lo vivamos para agradarlo a Él, ya no para agradarnos a nosotros mismos. Y es lo que Pablo decía en Gálatas, que dice: ahora estoy crucificado con Cristo, y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo ahora no lo vivo en mis gustos y en mis deseos. De hecho, Pablo dice en Efesios 2 que así andábamos antes de Cristo, haciendo la voluntad de la carne y de nuestra mente. Pero ahora vivimos para agradar a aquel que murió por nosotros. Dios no nos dejó solos. Jesús rogó al Padre para que el Padre enviara a otro Consolador de la misma naturaleza para que estuviera con nosotros, para que vivamos una vida que dé gloria a Dios. No para que ahora sí vivamos la vida que queremos, sabiendo que somos salvos. Somos salvos, ¿qué importa cómo vivamos? Y hay un pasaje en Jeremías 7. Obviamente hay que ponerlo en contexto, pero si tú lo ves, puede aplicar muy bien al día de hoy a muchas personas que bajo esa excusa de la gracia piensan que tienen permiso para vivir de la manera que quieran. Jeremías 7 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oigan palabra de Jehová a todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y los haré morar en este lugar. No se confíen en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hacen justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni andan en pos de dioses ajenos para su mal, los haré morar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. He aquí, ustedes confían en la palabra de mentira, que no aprovecha, robando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dirán: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Y esa es la pregunta. Jeremías dice: a ver, porque estás en el templo, ¿crees que ya la hiciste? Porque dices: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Crees que Dios no considera tu forma de vida? ¿Crees que puedes venir y dar ofrenda y seguir viviendo como tú quieres? Y ese es el punto. Jesús murió por nosotros para que ya no vivamos como vivíamos. Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Jesús nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó a su luz para que ahora demos testimonio de las bondades, de las maravillas de nuestro Dios. Antes de que nosotros podamos estar con Él allá, Él está con nosotros aquí. Él hace morada en nosotros para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade. Y es muy sencillo, creo que es muy claro. Si regresamos a Juan, el verso 24 lo dice de una manera muy clara: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. No podemos decir que amamos al Señor si estamos en desobediencia de Él. No podemos, simplemente es incongruente, no tiene lógica. Ahora, Jesús en los siguientes versos dice:
Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora, Jesús sabía que ellos no captaban todo lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Les estoy diciendo esto ahorita. Cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo va a ser ese que les recuerde, aquel que les muestre las cosas que ya les había dicho yo para que las puedan entender. El Espíritu Santo iba a ser ese intérprete. Ahora, es interesante que dice ahí que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en nombre de quién? En nombre de Jesús, en mi nombre. Cuando dice eso, está refiriéndose al Espíritu Santo como un emisario, como un enviado. Jesús, ¿por quién fue enviado? Por el Padre. Jesús vino como emisario del Padre, como enviado del Padre. El Espíritu Santo viene como ¿qué? Como emisario de Jesús. Jesús vino porque el Padre lo envió. Jesús ruega al Padre y el Padre envía al Espíritu Santo en nombre de Jesús. De tal forma que el Espíritu Santo viene a hablarnos de Jesús, viene a recordarnos las palabras de Jesús, viene para que así como los discípulos, cuando escucharon que Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanto, no entendieron, pero después, dice Juan, después lo entendieron. El Espíritu Santo les recordó las palabras de Jesús y les dijo, Jesús quiso decir esto. Y ellos entendieron. Jesús sigue haciendo, o más bien el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo hoy. El Espíritu Santo nos habla de Jesús, nos trae la palabra de Jesús a nuestra mente, nos interpreta la palabra de Jesús para que nosotros la entendamos. Es la obra, la operación que sigue haciendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. No me malinterpreten, pero muchas veces las personas en la iglesia le dan un lugar importante al Espíritu Santo y eso está bien, pero a veces se les olvida que el Espíritu Santo vino para recordarnos las palabras de Jesús, vino para que nosotros vivamos la vida de Jesús, no vino para que tuviera un culto aparte. No sé si me explico. No vino para tomar el lugar de Jesús, sino para recordarnos lo que Jesús había dicho, lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Está como emisario, enviado de Jesús. Ok, dice allí el verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me aman, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Ahora, ¿se acuerdan cuál es el énfasis del Evangelio de Juan? Que podamos creer, que podamos creer. Continuamente Juan repite esto para que creyeran, y creyeron, y creyó, para que puedan creer. Estas cosas se han escrito para que creen, para los que creen, y para que puedan creer y tengan vida eterna. Ese es el énfasis, cree. Y por eso le pusimos a la serie, para que creas. Esa es la intención, Juan. Y Juan está diciendo nuevamente, retomando esa intención, y dice que Jesús les habla de estas cosas para que cuando sucedan, dice, puedan creer, seguir creyendo. Ahora, Jesús allí les deja un legado, les deja un regalo. Les dice allí en el verso 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Y este es un regalo precioso para un pueblo que siempre había estado en guerra, que siempre había sido perseguido, que anduvo como nómada en el desierto, que hasta el día de hoy sigue teniendo conflicto la nación de Israel. Algo precioso era la paz. Y de hecho ese era un saludo, ¿no?, muy frecuente, lo vemos en los saludos de Pablo, gracia y paz, shalom, ¿no?, decía paz. Pero aquí Jesús le dice, antes de irme, les dejo mi paz. Y esa es una paz que es diferente a la del mundo, porque aquí paz es, no tenemos conflicto. Ausencia de conflicto, nosotros decimos, eso es paz. Pero aquí Jesús les deja la paz en medio del conflicto. Porque sabemos que esta paz de la que habla Jesús solamente viene como resultado de la paz con Dios. Si tú vas a Romanos 5, apúntalo, lo lees en tu casa,
Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Saber que Dios no tiene pleito con nosotros, saber que Dios no está enojado con nosotros, eso nos da descanso, nos da paz. Y la paz de Jesús es una paz que se manifiesta aún en medio del conflicto. Y Jesús les dice, les dejo mi paz, no es como el mundo la da. Y saben que me voy a ir. Y si ustedes entienden mis palabras, les debe de dar gusto, porque voy al Padre. Y Jesús dice, no se pongan tristes, si me aman, gócense porque voy a estar glorificado otra vez a la diestra de mi Padre, donde estuve desde el principio. Y esa es a veces quizá la sensación que tenemos como seres humanos cuando alguien fallece. Estoy hablando de creyentes, ¿no? Cuando alguien que tú amas, que recibió al Señor, fallece, sentimos tristeza. Pero Pablo por eso decía, no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza, porque nosotros sabemos que la persona que muere en Cristo ya está con el Señor. Y Jesús les dice, discípulos, amados, si ustedes me aman, gócense porque voy con el Padre, porque voy a estar nuevamente con Él. Y a veces nosotros pasamos esa misma lucha. Jesús aquí le estaba diciendo, voy a estar con mi Padre nuevamente. Y ustedes, esto es una razón de gozo. Ahora el verso 30 al 31 dice, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vamos de aquí. Jesús les dice, ¿saben qué? Ya me queda poco tiempo. No es que ya se iba a callar, simplemente estaba diciendo, ¿sabes qué? Queda poco tiempo, ya viene el príncipe de este mundo. Pero el príncipe de este mundo nada tiene en mí. ¿A qué se refiere con nada tiene en mí? Legalmente no tiene ninguna autoridad. Voy a morir no porque él venga a asesinarme, no porque él tenga la autoridad o el poder o la capacidad para matarme. Allí Jesús lo explica. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? Y él lo explicó así, voy a poner mi vida. Nadie la toma, yo la pongo de mí mismo y tengo el poder, dice, para tomarla después. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Manifestando lo que también dijo en Filipenses, que Jesús en Filipenses capítulo 2 se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué está mostrando allí? Obediencia, obediencia al Padre. Para que vean cómo amo al Padre, voy a morir, no porque el diablo tenga el poder para matarme, ese no tiene nada en mí. Ese no que conmigo, ¿qué pitos toca? Dice, no tiene nada que ver conmigo. Simplemente para que el mundo vea cómo amo al Padre, para que el mundo vea, conozca que lo amo y soy obediente, así como el Padre me mandó, así hago. Hermanos, la obediencia es importante. La gracia nos salva, nos limpia, el Señor nos acepta por gracia. Sí, todo eso es cierto. Pero si la gracia no nos transforma, no podemos asegurar que nos salva. Somos transformados. El pacto que hizo Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto, era un pacto donde la ley dice que iba a estar ya no en tablas, ahora iba a estar en los corazones. Ahora su Espíritu Santo iba a ser derramado en nuestra vida y nosotros íbamos a caminar en obediencia. Para ser salvos, no, por amor, porque amamos al Señor, porque apreciamos lo que hizo por nosotros, porque valoramos que nos haya escogido, que nos haya amado, que nos haya perdonado, que nos haya adoptado como hijos y nos haya glorificado para estar en la eternidad con Él. No es algo razonable obedecerle. No es algo lógico querer agradarlo. Jesús dijo que al que se le perdona mucho, mucho ama. Y bueno, sabemos que a todos nos ha perdonado mucho. El asunto es cómo ves tu pasado. Pues yo no era tan malo, a mí, pues sí, me ayudó con algunas cosas allí. No, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos le debemos todo al Señor. ¿No es razonable amarlo y obedecerlo?
sabiendo todo lo que hizo y la garantía que tenemos de vida eterna en Él. Sí importa cómo vivimos. Aún en la gracia importa mucho. Jesús dijo, para que el mundo vea cuánto lo amo, como Él me ha dicho, así hago. Nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Si somos hijos de Dios, somos llamados a lo mismo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es muy claro. Quizá podamos argumentar muchas cosas, pero el mensaje es muy sencillo. Si te amamos, te obedecemos. La obediencia es un resultado del amor. No es un medio para ganar algo. No es una obligación para recibir algo de ti. Es una consecuencia de lo mucho que hemos recibido de tu mano. Y Señor, queremos pedirte que nos hagas obedientes. Padre, sabemos que el orgullo, sabemos que la autosuficiencia, sabemos que el querer cumplir nuestros propios deseos quizás sean obstáculos continuamente. Te pedimos, Padre, que tú quites todas esas cosas, que podamos mostrar la humildad, que podamos mostrar, Señor, la mansedumbre, no solamente para amarte a ti, sino como está escrito en tu palabra, para amar a los demás, para amar a todos aquellos que tú has llamado, Señor, a tu familia. Señor, ese es un distintivo, es una característica, y queremos pedirte, Padre, para que tú la hagas manifiesta en nosotros, para que verdaderamente podamos transmitir ese amor tuyo, Señor, para que se pueda mostrar al mundo, Señor, que somos tus discípulos. Gracias porque no nos dejaste solos, porque has enviado tu Espíritu Santo que nos capacita, que nos recuerda tu palabra, que nos da el poder, Señor, para vivir de una manera que te glorifique. Enséñanos a obedecerte más, y en la medida que te obedecemos, que podamos experimentar esa relación más profunda, más íntima, más personal contigo, con el Padre, con el Hijo, y que Jesús sea cada día manifestado de una forma más patente, más evidente, más real en nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.